Hola, hola, bienvenidos a otra sesión de matemáticas. En esta sesión vamos a estar resolviendo ecuaciones logarítmicas, debido a que la sesión pasada estuvimos resolviendo ecuaciones exponenciales. Bien, ya sabemos que las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas son ecuaciones que son inversas, vaya. Entonces, lo que tenemos que hacer para estas ecuaciones es resolverlas de una forma exponencial y también resolverlas de una forma logarítmica. En este caso tenemos esta ecuación que representa una ecuación logarítmica. Es una ecuación, una sola ecuación con una sola variable, en este caso x, y lo que estamos tratando de hacer al resolver esta ecuación es encontrar un número que al sustituirlo en esta ecuación, en esa x, nos pueda dar la igualdad. Es decir, que al sustituirlo en el lado izquierdo y calcular, nos dé exactamente lo mismo que al sustituirlo en el lado derecho y calculando. Si esto se trata del método gráfico, porque también se podría resolver con el método gráfico, recuerden que en el método gráfico lo que estoy buscando es las raíces de las ecuaciones. Si esto fuera una ecuación que tuviera este comportamiento, yo esto lo que estaría buscando son precisamente los puntos en donde las ecuaciones cortan el eje de las x. Bien, más que utilizar el método gráfico, lo que es bastante importante es que nosotros sepamos cómo utilizar estas propiedades de los logaritmos para poder resolver esta ecuación, es decir, para poder despejar esa variable x. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Podemos utilizar estas propiedades de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de estos dos logaritmos. Sin embargo, si yo tengo la suma de dos logaritmos siempre y cuando sean de la misma base, entonces yo puedo ir y juntarlos como un solo logaritmo de este producto. Lo mismo para las potencias, lo mismo para el cociente y lo mismo para este logaritmo de una raíz. Si es así, entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer cuando tenemos ecuaciones logarítmicas es establecer todo en base de logaritmos de la misma base, en este caso ambos son 10, pero que no tengan coeficientes para que yo pueda utilizar estas reglas. Bien, entonces, cuando yo tengo este coeficiente 2 de un logaritmo de x, esto me recuerda a esta regla que tengo aquí, que es el logaritmo de una potencia. Bien, yo lo tengo de esta forma, tengo un coeficiente que está multiplicando ese logaritmo. Lo que quiero hacer ahora entonces es este número, pasarlo como el exponente y que entonces mi logaritmo ya no tenga ese coeficiente. Esto entonces me queda como logaritmo base 10 de x elevado al cuadrado. Decimos base 10, aunque sabemos que el que no lo escribamos asumimos que es base 10. Bien, y desde el lado derecho tengo este 3 más, y en este caso yo tengo logaritmo de x entre logaritmo de 10. Para este logaritmo lo que yo puedo aprovechar es precisamente este logaritmo de un cociente, donde me está diciendo que si yo tengo un cociente que es el argumento de un logaritmo, puedo separarlo como la resta de esos dos logaritmos. Entonces esto sería el logaritmo del numerador, que es base 10, de x, menos el logaritmo del denominador, logaritmo base 10 de 10. Pero ¿cuánto nos da el logaritmo base 10 de esa misma base? Pues tenemos el logaritmo de la base. Cuando la base y el argumento sean el mismo, ese logaritmo vale 1. Entonces, este logaritmo vale 1. Por lo tanto, nos quedamos con logaritmo de x cuadrada es igual a 3 más el logaritmo de x menos el número 1, porque el logaritmo base 10 de 10 es 1. Muy bien, ahora lo que yo estoy tratando de hacer para poder despejar esa x es pasar todos los términos que tengan x de un solo lado de la ecuación. Entonces, este logaritmo que tengo aquí sumando lo puedo llevar del otro lado restando. Y eso entonces nos quedaría el logaritmo de x cuadrada menos el logaritmo de x, y esto tiene que ser igual a 3 menos 1, y esto nos da 2 positivo. Muy bien, ahora, aquí, como tengo la resta de dos logaritmos que están a la misma base, entonces yo puedo aprovechar el logaritmo de un cociente, donde yo lo tengo como una resta y de una resta yo lo puedo pasar a una forma de cociente. Esto me quedaría entonces logaritmo de x cuadrada sobre x es igual a 2.
Y x sobre x, pues simplemente nos da que el logaritmo de x es igual a 2. Bien, aún no hemos despejado x y aquí tengan mucho cuidado porque muchas personas lo que intentan hacer es que este logaritmo que está multiplicando lo quieren pasar dividiendo, pero oh sorpresa, este logaritmo de aquí no está multiplicando. Este logaritmo es una propiedad que se le está calculando a este argumento de x. Esto no se lee como logaritmo por x, es logaritmo de x. Para que yo pueda simplificar este logaritmo de x, lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad contraria. Así como cuando tenemos una suma, la propiedad contraria será la resta, en la multiplicación es la división, en el logaritmo su operación contraria es el exponente. Entonces, como este logaritmo es de base 10, lo que yo tengo que hacer es poner una base 10 elevada ese 10 a la potencia del logaritmo base 10 de x. Y lo que le hago de un lado se lo tengo que hacer al otro. Entonces del otro lado esto también me quedaría como 10 elevado a esta potencia, que es al cuadrado. 10 como base elevado a una exponente logarítmica también de esa misma base 10, estas dos operaciones se simplifican entre sí. Este 10 exponente logaritmo base 10 y lo único que me queda entonces es esa x. Del lado derecho pues no tenemos nada que simplificar y simplemente me queda 10 al cuadrado y 10 al cuadrado es 100. Y entonces ya resolví esta ecuación en donde x vale 100. Para poder verificar si mi respuesta es correcta o no, lo que yo hago es que este 100 lo puedo sustituir aquí y si me da lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, entonces encontré la respuesta correcta. Vamos a verificar si nuestra respuesta es correcta. Entonces tenemos 2 veces el logaritmo base 10 de 100 y eso tiene que ser igual a 3 más el logaritmo de 100 entre 10. Muy bien, ok. Del lado izquierdo lo que tenemos es 2 veces el logaritmo base 10 de 100, pero si nosotros ese 100 lo ponemos en términos de 10, porque esta es la base, sería 10 al cuadrado. Entonces esto es base 10 de 10. Y del otro lado tenemos 3 más el logaritmo de 100 entre 10, pues esto es 10. Del lado izquierdo lo que tenemos es el logaritmo de 10 al cuadrado, pero ese 10 al cuadrado, si yo tomo este cuadrado y lo paso aquí, entonces esto sería el logaritmo base 10 de 10 al cuadrado. Al cuadrado, pues 10 a la cuarta. Bien, o lo que podemos hacer en caso contrario es que este 2 en lugar de subirlo aquí, este 2 que tenemos aquí lo podemos bajar acá y da exactamente lo mismo. 4 por el logaritmo base 10 de 10. Ya no es necesario escribir ese 10. Y del lado derecho vamos a tener 3 más el logaritmo base 10 de 10, pues ya vimos que esto nos da 1. Y entonces nos queda 3 más 1. Ahora, de este lado izquierdo, logaritmo base 10 de 10, sabemos que esto nos da 1. Y entonces tenemos que 4 por 1 son 4 y del lado derecho 3 más 1 son 4. Y como 4 es igual a 4, entonces resolvimos correctamente nuestra ecuación. Bien, vámonos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí el logaritmo de 2x menos 7 menos el logaritmo de x menos 1 igual al logaritmo de 5. Aquí tenemos entonces una ecuación que consta de 3 logaritmos independientes. Cuando tenemos esto en el lado izquierdo logaritmos y lado derecho logaritmos, en lugar de llevarnos todos los logaritmos a un solo lado, lo que tratamos de hacer es agrupar los logaritmos que tengan x y agrupar por separado los logaritmos que no tengan x para que podamos tener entonces una ecuación más simple. Como este logaritmo tiene x y este logaritmo también tiene x, entonces los vamos a agrupar. No tienen coeficientes, eso es algo bueno porque ya no tenemos que llevar estos coeficientes como
exponentes de estos argumentos. Simplemente como aquí yo tengo la resta de dos logaritmos de la misma base, ambos son base 10, entonces yo utilizo esta regla, la del cociente, donde la resta de dos logaritmos es igual a el logaritmo de ese cociente. Entonces esto nos quedaría como el lado izquierdo como logaritmo base 10 de 2x menos 7 en el numerador y en el denominador x menos 1. Son estos dos cocientes, argumentos que yo estoy colocando ahora, pero a manera de cociente dentro de un solo logaritmo. Y del otro lado, pues simplemente lo dejo como logaritmo de 5. Todavía no le estoy haciendo nada. Ahora bien, aquí por simple inspección, pues si el logaritmo de esta función tiene que ser igual al logaritmo de esto, pues de manera automática yo ya sé que esto y esto tienen que ser iguales. Sin embargo, si aprovechamos nuestras propiedades de los logaritmos, ya que tenemos solamente el logaritmo base 10 del lado izquierdo y del lado derecho, lo que podemos hacer es aplicar la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria del logaritmo base 10? Pues una base 10 elevado a ese exponente. Entonces, aquí yo pongo una base 10. ¿Por qué base 10? Porque este logaritmo tiene base 10 y quiero que se simplifiquen. Entonces, ese 10 lo elevo al exponente logaritmo base 10 de 2x menos 7 sobre x menos 1. Y lo que le hago al lado derecho, recuerden que se lo tengo que hacer al lado izquierdo y viceversa. Entonces esto me quedaría 10 elevado al logaritmo base 10 de 5. Ahora sí, este 10 con este logaritmo base 10 se simplifican, al igual que estos se simplifican. Y lo que me queda ahora sí es 2x menos 7 sobre x menos 1 y esto es igual a 5. Desde aquí yo ya puedo ver que este argumento y este argumento, pues si ambos los logaritmos de estos dos son iguales, quiere decir que los argumentos entre sí son iguales también. Pero este es el despeje correcto, este es el paso intermedio correcto para poder sacar a ambos argumentos de esos logaritmos. Ahora sí, entonces esto nos queda como una sola ecuación con una sola variable que se resuelve algebraicamente como ya sabemos. Pasamos entonces ese denominador del lado derecho multiplicando x menos 1, realizamos ese producto donde 2x menos 7 es igual a 5x menos 5. Agrupamos términos semejantes, 2x menos 5x es igual a menos 5 más 7. 2x menos 5x nos da menos 3x y del lado derecho menos 5 más 7 nos da 2. Entonces x es igual a menos 2 tercios. Bien, ok. Aquí está. Dense cuenta que ahora x nos dio negativo. Sin embargo, cuando nosotros sustituyamos estos valores aquí o los sustituyamos acá, vamos a poder encontrar una ecuación que también al verificarla, vamos a poder llegar a este mismo resultado. Es bastante fácil la verificación, lo podemos sustituir en esta ecuación o lo podemos sustituir en esta ecuación. Si este lado nos da logaritmo de 5, entonces habremos resuelto bien nuestra ecuación. Vamos a ver, vamos a hacer esta verificación. Si nosotros sustituimos entonces en x igual a 2 tercios, entonces tendríamos el logaritmo de 2 por menos 2 tercios, y a esto le restamos 7, entre menos 2 tercios menos 1. Y eso tiene que ser igual a el logaritmo de 5. Bien, si nosotros hacemos con nuestra calculadora, 2 por menos 2 tercios menos 7, en el numerador vamos a obtener menos 25 tercios. Y en el denominador, menos 1 menos 2 tercios o menos 2 tercios menos 1 nos da menos 5 tercios. Y se supone que esto tiene que ser igual al logaritmo de 5. Pues aquí por regla del sándwich nosotros podemos simplificar este 3 con este 3 y 25 con este 5 y esto nos da 5. Y como este signo menos entre un número negativo nos da positivo,
Entonces tenemos que el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 5. Y como el lado izquierdo nos da lo mismo que el lado derecho, entonces realizamos correctamente la resolución de nuestra ecuación original. Ok, ahora tenemos esta siguiente ecuación. Tenemos logaritmo de x más logaritmo de x más 3 igual a 2 logaritmo de x más 1. Bien, ok. Aquí tenemos entonces tres logaritmos. En los tres logaritmos aparece esta x. Entonces realmente no podemos como que llevarnos de un solo lado todos los logaritmos que sí tengan x, porque todos ya de por sí tienen x. Podríamos hacerlo, pero hay una forma más fácil de resolverlo. Simplemente los dejamos en el lado en el que están y va a ser mucho más fácil su resolución. Claro que yo podría llevarme, por ejemplo, este del otro lado restando y hacer una agrupación de estos tres términos. Sin embargo, primero vamos a hacerlo de esta forma que es un poco más simple, en donde este coeficiente lo voy a llevar de este lado aquí elevado al cuadrado. Entonces voy a tener el logaritmo de x más el logaritmo de x más 3 y esto va a ser igual a el logaritmo de x más 1 y esto elevado al cuadrado. Bien, aquí voy a aprovechar entonces la regla que dé el logaritmo de un producto, donde los tengo sumando y ahora los voy a pasar como un producto. Entonces esto me queda como logaritmo del argumento x por x más 3. Todo esto es el argumento del logaritmo del lado izquierdo. Y del lado derecho pues simplemente x más 1 y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, yo puedo ver que como tengo un logaritmo base 10 del lado izquierdo y un logaritmo base 10 del lado derecho, lo que hago es que pongo una base 10 elevado a la logaritmo de x por x más 3, ese no es ningún problema, y de lo que le hago del lado izquierdo se lo tengo que hacer al lado derecho siempre. Entonces esto me queda logaritmo de x más 1 elevado al cuadrado. Simplifico estas dos operaciones que son contrarias y me queda entonces simplemente que x por x más 3 tiene que ser igual a x más 1 y esto elevado al cuadrado. Pues bien, entonces esto es una simple ecuación que se puede resolver muy fácilmente. Esto nos da x por x cuadrada y luego x más por 3 más 3x. Y del lado derecho es un binomio elevado al cuadrado. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, esta x cuadrada al pasarla de este lado restando se va a simplificar con esa x que tenemos aquí cuadrada y nos queda simplemente esta ecuación. Y para poder resolverla, esta x que está aquí sumando la paso del otro lado restando, estos 2x igual a 1, y 3x menos 2x, esto nos da que x es igual a 1. Ya resolvimos nuestra ecuación. X tiene que valer 1. Ahora, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es si nosotros pasamos todos los términos de un solo lado de la ecuación porque pues los tres tienen logaritmos con argumentos x. Entonces, para poder resolver esta ecuación de otra forma es que a partir de aquí, este logaritmo lo pasamos del otro lado restando. Y esto entonces nos quedaría logaritmo de x más logaritmo de x más 3 menos el logaritmo de x más 1 y esto elevado al cuadrado. Y del lado derecho pues ya no nos quedó nada, nos queda 0. Lo que hacemos aquí es que aprovechamos una combinación de la regla del producto con la regla del cociente, en donde dice los logaritmos que estén sumando tienen que quedar multiplicando y los logaritmos que estén restando tienen que quedar dividiendo. Entonces, estos dos argumentos tienen que quedar multiplicando. Ya lo hicimos, esto nos queda como logaritmo y el argumento es x por x más 3. Y a esto hay que restarle entonces el logaritmo de x más 1 y esto elevado al cuadrado y esto nos da 0. Ahora, aprovechando esa regla del cociente, este argumento va a tener que estar dividido entre este otro argumento, que directamente la pudimos haber aplicado esa combinación de esas reglas. Sin embargo, si lo hacemos paso por paso, vamos a poder ver que tiene sentido. Entonces, esto es x por x más 3 entre
x más 1 y esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos todo este nuevo argumento, que desde aquí arriba nosotros podemos ver que estos dos argumentos, al ser logaritmos positivos, quedan multiplicando en el numerador, mientras los argumentos negativos, de logaritmos negativos, quedan como denominador. Ahora sí, ¿cómo podemos sacar toda esta expresión fuera de ese logaritmo? Recuerden, no podemos pasar este log dividiendo porque no es un número que esté multiplicando. Log no está multiplicando a esta expresión. Lo que tenemos que hacer es aplicar su operación contraria. Y su operación contraria es 10 elevado al logaritmo de todo lo que tenemos aquí. X por x más 3 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 10 elevado a la 0. Recuerden, lo que le hago del lado derecho se lo tengo que hacer al lado izquierdo. Y 10 elevado a la 0 no nos va a dar 0, nos va a dar 1. Entonces, toda esta expresión nos da 1. Y aquí este 10 con esta base 10 se simplifica y lo que me queda es x por x más 3 sobre x más 1 elevado al cuadrado y esto es igual a 1. Ahora bien, si este denominador yo lo paso del otro lado multiplicando a ese 1, entonces llego a que x por x más 3 es igual a x más 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que esta ecuación y esta ecuación son exactamente las mismas. Entonces, con un procedimiento un poquito más largo, estamos llegando a la misma ecuación, que la resolución de esta ecuación es exactamente la misma que esta. De aquí entonces nosotros podemos, sin tener que hacer todas las demás operaciones intermedias, podemos decir que x es igual a 1. Y llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, los logaritmos se pueden utilizar de muchas maneras y podemos estar llegando al mismo resultado siempre y cuando estemos aplicando estas propiedades de los logaritmos de forma correcta. Bien, vamos a hacer un ejercicio en donde tenemos 4 logaritmo de x sobre 5 más logaritmo de 625 sobre 4 igual a 2 logaritmo de x. Lo mismo, podemos llevarnos todos los logaritmos de un solo lado o aquellos que tienen x de un solo lado y aquellos que no tienen x de otro lado. Hay muchas formas de resolver esto. Sin embargo, pues vamos a dejarlos así como ya están acomodados, porque lo que aquí estamos viendo es que cuando yo lleve este 4 elevado aquí a la cuarta, va a ser x a la cuarta y 5 a la cuarta. Y por otro lado aquí voy a tener 625, que a lo mejor ese 625 con este 5 a la cuarta se pueden simplificar. Todavía no estamos seguros porque primero tendríamos que factorizar en sus números primos ese 625. Pero lo que sí podemos hacer ahorita es que este 4 que está como coeficiente lo podemos llevar como este exponente. Y esto entonces nos quedaría como logaritmo de x sobre 5 y todo este argumento a la cuarta potencia. No nada más el x, no nada más el 5, sino todo el argumento. Más el logaritmo, y vamos a factorizar ese 625 en sus números primos, y nos da efectivamente 5 a la cuarta. Y el 4 pues simplemente se queda como 4 aguas. Nada más el 625 es el que se queda como 5 a la cuarta. Este 4 no lo elevo a la cuarta. Y esto es igual a el logaritmo de x y esto x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este coeficiente 2 me lo llevo como el exponente del argumento de ese logaritmo. Muy bien. Entonces, voy a aprovechar que este 4 como exponente lo puedo aplicar o lo puedo distribuir tanto al numerador como al denominador, para que quede de esta manera. De aquí a aquí solamente distribuí los exponentes. Ahora sí, aquí voy a aprovechar la regla del producto que me dice que dos logaritmos de la misma base cuando se están sumando, quedan el producto, un solo logaritmo y el argumento de ese logaritmo, pues es el producto de sus argumentos. X cuarta
sobre 5 a la cuarta por 5 a la cuarta entre 4. Y esto es igual entonces al logaritmo de x cuadrada. Del lado derecho aún no le estoy haciendo nada. Muy bien. Ahora sí, vean, este 5 a la cuarta con este 5 a la cuarta se simplifican. Y nada más me va a quedar entonces logaritmo de x cuarta sobre 4. Y esto es igual a logaritmo de x al cuadrado. Tengo entonces que poner un exponente 10, porque ambos son logaritmos de base 10, al logaritmo de base 10 de x cuarta sobre 4, que este paso ya se lo pueden empezar a saltar si ya identificaron esta regla. ¿Por qué? Porque este se va a simplificar con este se va a simplificar con este, y a final de cuentas nos va a quedar la igualación de los argumentos. Pero esto siempre y cuando la base de ese logaritmo sea la misma. Bien, entonces tenemos que x a la cuarta entre 4 es igual a x al cuadrado. Bien, pues vamos a resolver esta ecuación. Este 4 lo paso de este lado multiplicando y me queda entonces que x a la cuarta es igual a 4 veces x cuadrada. Y si este término ahora lo paso restando, entonces x cuarta menos 4x cuadrada, y esto es igual a 0. Como estoy igualando a 0, yo puedo resolver esta ecuación que es cuadrática haciendo una factorización. Puedo factorizar una x cuadrada de este binomio. En el primero me queda x cuadrada y en el segundo simplemente me queda menos 4, y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, como estos son dos factores que están multiplicando y el producto me tiene que dar 0, esta x cuadrada, recuerden que es como si yo tuviera x por x. Bien, entonces, cuando esta x valga 0, toda esta respuesta 0 por lo que valgan las demás, pues va a ser 0. Y también esta x, cuando sea multiplicada por todas las demás, va a valer 0. Entonces ya encontramos dos valores de esa x. x1 tiene que valer 0, x2 tiene que valer 0. Ahora vamos a analizar este factor de aquí. Este factor también tiene que valer 0. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ese factor valga 0? X cuadrada menos 4 tiene que valer 0. Pues esto simplemente hacemos un pequeño despeje. X cuadrada tiene que ser igual a más 4. Pues x entonces tiene que ser a más menos la raíz de 4. Por un lado, entonces x igual a más menos 2. Eso quiere decir que la tercera solución de esa ecuación es 2 y que la cuarta solución de esta ecuación es menos 2. Bien, estos 4 entonces serían los valores que satisfagan a la solución de esta ecuación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo sustituya x1? Aquí voy a tener logaritmo de 0 entre 5. Y logaritmo de 0 entre 5 no existe, se indetermina. Y lo mismo aquí, voy a tener logaritmo de 0. No va a ser posible. Eso quiere decir que a pesar de que estos dos valores sí son solución de esta ecuación, no son solución de esta ecuación original. Entonces aquí tenemos que descartar este valor y este valor. Bien, x3 igual a 2. Pues cuando yo sustituya aquí este número 2, 2 entre 5, el logaritmo de 2 entre 5 sí existe. Y el logaritmo de 2 también existe. Como todos estos logaritmos existen, entonces ese x igual a 2 sí va a ser solución. Ahora, x igual a menos 2. Cuando yo sustituya este menos 2 aquí, va a ser menos 2 quintos. Y el logaritmo de menos 2 quintos es el logaritmo de un número negativo, de un argumento negativo, y desafortunadamente los argumentos negativos no van a existir. Y lo mismo cuando yo sustituya esta ecuación aquí, con menos 2. No va a existir. Entonces, esta tampoco va a ser solución de esta ecuación. Tenemos entonces una solución en x es igual a 2. Muy bien. Vámonos entonces con este último ejercicio. El ejercicio número 5. Tengo 2 logaritmo de x menos 2 logaritmo de x más 1 y esto tiene que ser igual a 0.
Hay diferentes formas de resolverlo, como ya lo hemos estado viendo. Podemos llevarnos estos exponentes aquí y después juntarlos como utilizando el logaritmo del cociente, o desde inicio esto que está restando lo puedo pasar del otro lado para que quede sumando, y eso me va a crear una ecuación más fácil de resolver. Del lado entonces izquierdo nos queda logaritmo de x cuadrada, porque este pasa aquí, igual a, vamos a dejarlo ahorita como más 2 logaritmo de x más 1. Esto que está restando lo pasé del otro lado sumando a este 0 y me queda así. Y ahora sí, este 2 lo puedo pasar como el exponente de esta ecuación. Y aquí lo que seguiría es aplicar un exponente 10 en ambos lados, una base 10, pero elevado a su exponente, se simplificarían y pues simplemente x cuadrada va a ser igual a x más 1 y esto elevado al cuadrado. Bien, para poder resolver esta ecuación, entonces esto me queda x cuadrada más 2x más 1. Estas x cuadradas se eliminan entre sí y nos queda entonces que 0 es igual a 2x más 1. Si nosotros despejamos esa x de aquí, esta x va a ser igual a menos un medio. Bien, y ese menos un medio entonces va a ser la solución de esta ecuación. Nada más que debemos tener mucho cuidado porque recuerden que no pueden existir esos logaritmos de argumentos negativos.